Aquí lo interesante es que veníamos de una idea jurídica en el que el concubinato eran dos personas que estando solteras decidían vivir en sociedad como marido y mujer sin celebrar el contrato jurídico del matrimonio. Ah, pero ¿qué es lo que vimos después? Oye, es que esas dos personas viven, pero una de las dos está casado. Y ahí decíamos, era amacio, era tu Ah, amante. sí. Ahora decir amante en una audiencia es un tipo de violencia, ya no le debemos de decir, porque ahora es el derecho humano a la libre determinación. Mm. Y entonces en la libre determinación, tu persona casado o casada decidiste formar una nueva familia teniendo un domicilio en común. Por lo tanto, esta nueva familia tiene derechos, tiene obligaciones, pero sobre todo debe reconocerla como tú. Hay un concubinato. Es decir, como si coexistieran matrimonio y concubinato. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. O sea, el amaciato desapareció. Sí, y O ahora se bueno, vuelve el derecho humano a la libre determinación. Y entonces, pues pareciera ver en este cambio, en esta transición que tienes tu esposo, tu esposa, pero también tienes tu concubino o tu concubina, según sea el caso. Pero, por ejemplo, cuando fallece el, vamos a decirlo más común socialmente, el varón, ¿a quién se le va a quedar la pensión? ¿A la esposa o a la concubina? con la que vive al final, ¿no? Ajá, Con la que comparte el así es, techo. a las dos. En caso de pleito, 50 y 50%. Mm. Son las nuevas dinámicas que van existiendo. Y por ejemplo, hay hijos menores en, en el matrimonio y Sí, aparte en el concubinato. O sea, hay alimentos para ambos. así es, Y para por ambos. ejemplo, fallece el padre, por ejemplo, ¿qué pasa con los bienes? O sea, ¿cómo se le ayuda a los hijos, tanto del Todo- matrimonio y del Todos concubinato? los hijos tienen derechos hereditarios. Ujú. Entonces, digamos que vamos a poner un escenario en la casa donde está viviendo con la concubina, es propiedad del señor, el señor muere, entonces esa casa se reparte entre los hijos o a la concubina le Bueno, toca. sí, también le toca a la concubina. Aquí el dilema que estamos viviendo es que ahora lo sugerible, si formas una pareja y como pareja vas a adquirir un inmueble, Ujú. que la escritura misma salga a nombre de los dos. Ujú. Tradicionalmente, ¿qué se hacía? Salía solamente a nombre de uno de ellos y generalmente era del varón. Y la mujer, ¿cómo se quedaba? Dice, oye, ¿cómo lo demuestra? Y bueno, pues ahora ya se demuestra que, oye, con el salario del varón no le iba a alcanzar para los gastos de subsistencia ni tampoco para los de construcción. Y es ahí donde viene la demostración de que la mujer o el varón, ambos, contribuyeron a la formación de ese patrimonio. Por Ajá, lo tanto, correspondería a ambos. ajá. En el caso de que de una relación, eh, pues una pareja que vive en unión libre, ¿no? Sí. Entonces, compran sus muebles y uno pagó uno, otro pagó otro. A la hora que hay una separación, ¿quién decide que se queda con que En la cada práctica, quien? cada quien se lleva lo que está a su nombre. Pero los muebles no están bueno, si le hicieron factura, sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no le hicieron factura, sabemos que ese mueble lo compró él o lo compró ella. Y se lo lleva. Y en el caso de la dinámica o la problemática de la separación, suelen llevarse cada quien Bueno, siempre y lo que cuando no le aportó. cambien La la chapa, chapa, porque sí, es que ha habido casos, conozco casos de que eran pareja, vivían bajo el mismo techo, no estaban casados y un día X él regresa de trabajar y ay, como que esta llave ya no funciona, hay que cambiarla, hay que decirle al cerrajero, no, la mujer había cambiado la la chapa, chapa para que ya no entrara. para que ya no entrara y adentro se quedaron sus cosas personales, o sea, aparte de los muebles que habían comprado entre los dos, de la noche a la mañana él se quedó en la calle, o sea, dice, ya no tengo nada. Y ella, pues no, dijo, esto es mío. Ella ya tenía una relación con el jefe de ambos y no, todo un drama, ¿verdad? Ahí hay que, por ejemplo, al que desalojaron, el que llegó, ya no puede entrar a su casa, independientemente se rompió la relación, esa mujer ya no quería estar con él, perfecto, que haga su vida.
pero a él lo dejan en la calle, sin bienes, sin nada, sin Sí, habría que pertenencias. tramitar en vía familiar precisamente la devolución de esos documentos, ¿no? De esos documentos, porque también se quedan documentos Sí, se de quedó esos todo. Sí, muebles, sí. y entonces pues siempre es importante, como dice Bere, llegar a acuerdos, pero esos acuerdos a la hora del pleito, híjole, qué tan fácil o tan complicado es cumplirlos, porque definitivamente interviene una emoción. Y entonces en materia familiar, ¿qué es lo que se trata? Primero es una audiencia de conciliación. ¿Qué es la audiencia de conciliación? A través del diálogo lleguen a acuerdos para resolver esto. Si no llegan a un acuerdo, entonces ya la disposición legal de manera objetiva, de manera fría, pues aplicará. Pero aún así, a la hora de cumplimentar esa disposición jurídica, interviene la emoción de cada una de las partes. Sí, Por luego eso, por eso amanecen muertos tirados en el canal. A entonces, eso ya se llama violencia extrema. tenemos que evitar ello y pues, la Pero decisión y la ocurre. elección de pareja es tan importante para todo esto. Pues sí, son muchos, pues muchos factores, ¿no? Que intervienen Sí. en una situación en donde que pues había empezado con mucho amor, ¿no? Bueno, por lo regular, bueno, hay casos que no, ¿verdad? De estas parejas, de estos matrimonios, se casan por amor porque desean, pues, vivir juntos o llevar una vida en común, pero pues de repente terminan como perros y gatos. Hay quienes no, Claro. hay quienes de manera civilizada dicen, bueno, pues ya no tenemos una buena relación, pues mejor nos separamos. Ahí intervenía el divorcio, ver que Ahí, ajá. Que hay quienes se llevan mejor a veces separados que Ah, compartiendo un sí, mismo también. domicilio, ¿no? Sí. Y por suele ejemplo, de ser. los divorcios ya hay modalidades. Bueno, siempre las ha habido, ¿no? Pero ahora creo que son distintas. O sea, son diferentes tipos de De divorcios. divorcio. Creo que ya hasta express, ¿no? De, pues Va a entrar la uno, otra chica. Sí, 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 si gustas. por ejemplo, no quiere, una de las partes no quiere seguir con el matrimonio, con la relación amorosa, y pues pide el divorcio express de, pues no necesito, creo que se llama así, ¿no? No necesito argumentos como para separarme. ¿Cómo se llamaría el divorcio Bere? Encausado. Encausado. Sí, cuando solo una de las partes está solicitando la disolución del matrimonio. Y no necesitas presentar causas o razones. Ya está como No, en, ya no por Con eso. que uno esté nada más de acuerdo en que en que pide la disolución, con eso es suficiente. Así es, ya se rompió el famoso divorcio necesario, que Ujú. existía, tenía que existir y demostrar una causal, un motivo por el cual el vínculo jurídico se tenía que disolver. A partir en Puebla, más o menos del 2017 a la fecha, entra en vigor el divorcio incausado, que tiene como antecedente el famoso divorcio express, donde basta que uno de los dos manifieste la autoridad familiar su deseo de ya no continuar con el vínculo jurídico del matrimonio, donde previo procedimiento se disuelve el vínculo jurídico del matrimonio. ¿Qué es lo que hizo la ley? Habiendo hijitos, ¿a quién tenemos que proteger? A los hijitos. Independientemente del divorcio, tiene que haber un acuerdo, un convenio de qué acuerdos deben establecerse, Bere, de los diferentes tipos de divorcio. Bueno, regresamos con Laila. Gracias. Tu nombre Laila completo, Laila. Rivas. Mi nombre es Laila Rivas Carmoch, soy pasante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Bulaño. Muy bien. Ahorita estábamos hablando acerca del divorcio, pero bueno, hay diferentes tipos, ¿no? O Así modalidades. ¿Estos cuáles son? Digo, no estamos promoviendo nada, simplemente es de manera Promoviendo informativo. No, aquí estamos fomentando la unión familiar, ¿no? Claro que sí. Que haya amor, que haya cariño y que vivan juntos. Pero existen y pues de repente la gente se enfrenta a este tipo de situaciones y deciden romper la relación. Así es. Bueno, legalmente hablando, en estos términos existen dos tipos de divorcios, el divorcio incausado y el divorcio administrativo. El divorcio incausado es aquel que vamos a ponerlo así, donde no existen hijos en una relación, donde no existe la voluntad por una de las partes de realizar este trámite para la disolución del matrimonio. Tiene ciertos requisitos, los cuales tiene que tener un domicilio en el estado de Puebla, tiene que no haber
vamos a ponerlo así, un embarazo de por medio Entonces, si no hubo un hijo o una adopción tampoco. o una adopción, Exactamente. entonces es incausado. Si tienen ya no, hijos, no es- se... O sea, con la voluntad Es de una de administrativo. las Basta con partes de una disolver voluntad el de las matrimonio. partes, así Ajá. es. No deben de haber hijos de por medio. Y el divorcio incausado es aquel que alguna de las partes puede solicitarlo ante el juez y donde existen todos estos, ahora sí que niños dentro de la relación. Sí, para precisar, el divorcio administrativo es cuando no hay hijitos. Ajá. ¿Sí? Incluso el divorcio administrativo se tramita ante el juez del estado civil de las personas, el juez del registro civil, Ujú. ante el cual te casaste. O si no es abogado, porque luego ven que en las juntas auxiliares hay juzgados del registro civil. Ujú. Entonces se tiene que hacer en la dirección del registro civil, que aquí en Puebla está en contraesquina de finanzas. Esa es la característica del divorcio administrativo, fundamentalmente que no hay hijitos, Ujú. de igual manera que te casaste bajo separación de bienes, o si casándote bajo sociedad conyugal no se adquirió ningún bien mueble o inmueble. Y si lo adquiriste a través de notario público, llegas a un convenio y liquidas la sociedad conyugal. Por lo tanto, puedes acudir al juez del registro civil a solicitar el divorcio administrativo. Y ya como bien lo dice Laila, el divorcio incausado, que puede ser unilateral o bilateral, y en donde, si Bere nos gustas abundar en los requisitos. No, Laila. Laila. No, es que antes estuvo con Sí, nosotros estaba aquí, Bere. Bueno, los requisitos, así como lo menciona el licenciado, sí tiene que estar liquidada la sociedad conyugal. En caso de que no lo esté, pues evidentemente no va a proceder el inicio del divorcio, ¿no? El juez tendrá que determinar todo este conjunto de requisitos para poder iniciar el proceso de divorcio siempre y cuando se garanticen todos los derechos de guarda y custodia con los niños y determinar quién va a ser la persona que va a estar encargada durante todo el proceso de divorcio de los menores. ¿Y Entonces, quién lo establece? La Ajá. misma ley, Ujú. Linda, Oli, la misma ley establece, oye, ¿cuáles son los requisitos para el divorcio incausado? El divorcio incausado, como su nombre lo indica, ya no necesitas justificar ninguna causa. Solamente es el derecho humano a la libre determinación de decidir ya no seguir con el vínculo jurídico del matrimonio con esta persona. Y habiendo hijitos, establecen, se le llama una propuesta de convenio, cuando es unilateral. Propuesta de convenio. ¿Qué es lo que contempla esta propuesta de convenio? Principalmente la protección del interés superior de los menores. Por lo tanto, punto número 1, ¿dónde vas a tener tu domicilio? Punto número 2, guarda y custodia. Es decir, en esta separación, ¿quién va a tener el cuidado y atención de los hijos? Es decir, ¿con quién van a estar habitando los menores? Por ejemplo, vamos a suponer en un caso, la casa donde viven era de alguno de Sí. la pareja, ¿no? Se separan y él se queda o él o ella se queda con esa casa. Y la otra persona se lleva a los hijitos y tiene la custodia. O dice, no se los puede llevar porque esa persona va a rentar un inmueble y yo sí tengo casa. Inicialmente es previo acuerdo. Si nos ha tocado asuntos en ese sentido, o bien el inmueble es propiedad del varón, que es el que sale de casa, y deja a la familia, deja a los hijos con la mamá en el domicilio, hasta tanto en cuanto los hijos requieran o tengan derecho a alimentos, que en el caso concreto, como lo hemos mencionado, es hasta que cumplan los 18 años y si continúan estudiando de manera ininterrumpida hasta que obtengan el título de la carrera que hubieran decidido estudiar. Entonces, primer punto es previo acuerdo. Incluso en el divorcio incausado se formula una propuesta. Es decir, como propuesta, la otra parte puede o no puede estar de acuerdo. Ese es un divorcio unilateral. Cuando es bilateral, Oli, Linda, Laila, es lo que antes llamábamos el divorcio voluntario. ¿Sí? Entonces, anteriormente había divorcio administrativo, voluntario y necesario. Eran 3. Eran 3. En la nueva legislación, que ya no está nueva, sigue siendo administrativo, pero el voluntario y el necesario se conjuntó en el divorcio incausado.
que puede ser unilateral, porque solamente uno de los cónyuges lo solicite, o puede ser bilateral, porque ya se pusieron de acuerdo, ya establecieron su convenio, guarda y custodia, con quién van a quedarse a vivir los hijitos, monto de pensión alimenticia. Anteriormente recordemos que era previo recibo. ¿Ah, sí? ¿Daban ¿Cómo, recibo? cómo? A ver. Sí, que la pensión alimenticia que daba el papá a la mamá de los hijitos, la mamá tenía que extenderle un recibo de que estaba cumpliendo con la obligación ¿Y alimentaria. eso ante quién lo presentaba? La mamá, vaya, se establecía, oye, digamos, pero- un monto mensual de X cantidad. Ajá. Llegaba el mes, llegaba el papá, Y ella le daba un recibo. le daba un recibo. Pero no iban ante el, bueno, no sé, ante el juez. De si está cumpliendo, No, a ver, eso muéstrame ya, sus recibos. eso ya se quedaba para que si mamá decía no ha cumplido, entonces le decían al papá, oye, el juez decía, oye, liquidación de sentencia, la señora refiere que no has cumplido la obligación también alimentaria. Exactamente. Y el papá decía, no, aquí están mis recibos. Que luego la mamá decía que no era su firma, ¿verdad? Pero ya eran Sí, bueno, parte eso de ya los era- dilemas de... En la actualidad, ¿qué sucede? La cuenta bancaria. Entonces establecen el convenio. Se establece un monto mensual de tal cantidad de dinero, misma que será depositada a la cuenta bancaria fulanita de tal, de la institución bancaria tal, misma que está a nombre de la progenitora. ¿Ya no lo depositan en el juzgado? Bueno, en el No. pasado, Sí, como sí, no sí. pasarse, Se creo que hacía depositaba. Anteriormente, claro que sí, se depositaba en el juzgado, te daban tu ficha de depósito, ibas al banco, lo depositabas y guardabas esa ficha de depósito, ¿no? Mira. Entonces ya en la era digital, que ya estamos más inmersos en ello, todo se utiliza a través de la cuenta bancaria. ¿Cómo vas a demostrar tu deudor alimentario que sí estás depositando? Pues muchas de las veces ya desde tu teléfono tienes la banca y haces la transferencia, ¿no? Y le pones concepto, alimentos mes septiembre. Y imprimes ese estado de cuenta Por y estás aquello de las demostrando. dudas. Así es. Miren, Entonces ya también la dinámica ha cambiado. Divorcio incausado. ¿Qué es lo que tienes que poner atención? Como pareja, si estás casada bajo sociedad conyugal, ¿cómo vas a liquidar la sociedad conyugal? Que aquí tenemos muchos problemas, porque ¿qué creen? Dice Google que cuando te casas, el suegro, la suegra, el abuelito, la abuelita te dice, mi hijo, mi hija, construyen ese pedacito de terreno y construyes tu casa. Pero resulta que llega la separación y no están las escrituras a tu nombre. Entonces, jurídicamente queda el no abuelito puede. con el bien. Exacto. Y curiosamente, el abuelito, el papá dice, mija, pues como ya no estás con mi hijo, necesito que me entregues la casa. ¿Y cómo? Pues si nosotros la construimos, no, pero está mi nombre. Es decir, dirían duele más el cuero que la camisa, ¿verdad? Y entonces los familiares tienden a estar de la nietos y yo te escrituro. Tú me digas esa fracción de terreno. De 100, uno o dos. Entonces, realmente son los problemas que Sí. tenemos que checar cuando nos casamos y un familiar nos dice construye ahí, pues no es desconfiar del amor, pero sí es desconfiar ante alguna situación, como acredito que esto es mío. Sí, complicado, ¿no? Laila, ¿qué otros factores se presentan durante un divorcio y cómo se garantiza ese bienestar de los niños? O sea, ¿qué más hay que hacer si ya llegaron a esa determinación? Cuando se inicia el proceso de un divorcio, en este caso el incausado, bueno, que hay menores de por medio, el juez tiene que solicitarle toda la información a las partes en relación a los gastos establecidos de los menores, tanto para todo esto que engloba el término de alimentos, pues evidentemente es casa, habitación, gastos escolares, manutención, vestimenta, alimentos, etcétera. Todo eso está establecido en el Código Civil y pues deberán de cumplir con esto. Si no existe algún informe, bueno, el juez obligatoriamente lo va a tener que requerir a las partes para que lo presenten de manera comprobatoria y proceder con este tipo de garantía, ¿no? Para iniciar el proceso. Hay muchos factores que se implican, estaba yo escuchando hace ratito, toda la situación emocional que van presentando, el desgaste también emocional
de la misma familia de los menores, pues sí es muy importante tratarlo con mucho tacto, ¿no? Y esto también va a depender de las partes. Podrían de las incluir familias. tratamiento psicológico, ¿no? Así es. Los gastos médicos, mientras estén justificados y mediante la valoración, pues se pueden presentar ante el juez. Y si Eso el que establece. proporciona alimentos no está en condiciones, por ejemplo, no sé, tenía antes un ingreso de 10 pesos y de repente baja a 7 y ya no puede cubrir el mismo nivel de vida que tenían, no sé, pasa a través del juez, que digan, bueno, vamos a bajar el monto. Así es, sí. La pensión alimenticia debe ser de acuerdo a las necesidades de los menores y acorde a las posibilidades económicas. Por lo tanto, si tus posibilidades cambian porque bajan, ¿qué es lo sugerible? Pon en conocimiento de la autoridad para que ajuste la pensión alimenticia a tus nuevas posibilidades, si no vas generando una deuda. ¿Y si suben El ingreso? Ok, si sube el ingreso del deudor alimentario y las necesidades también suben, puede. Un incremento de pensión alimenticia. Pero si no, si las necesidades son las mismas, Y tú ganas más, no hay una justificación por el cual no lo pueden tenga que ser. obligar No, a él, a ella, de que, no. pues como ya estás ganando más, pues ahora quiero el doble, ¿no? Mira, ahí Por el bien caemos, de los niños. serían las situaciones emocionales, ¿no? Dices, oye, es que ya ganas más, no, espérate, pero mi hijo sigue yendo, valga la expresión, sus gastos de subsistencia siguen siendo de 10. Ujú. Entonces, el que tú quieras el doble, no. Y ahí es una defensa ante el juzgado. Y suele suceder porque el niño no iba a natación, ahora va a natación, va a fútbol, iba en escuela particular y ahora va a una escuela particular, pero más cara. Entonces, en materia familiar siempre vamos a ver las emociones de la pareja, en la pensión alimenticia, en la visita y convivencia, y pues también a veces los hijitos se vuelven inteligentes y dicen, ¿con quién me voy? ¿A quién le pido? O si me regañas me voy con mi papá o viceversa. Entonces es importante, y si ya lo establece el código, esa terapia psicológica, ¿no? Para una mejor armonía familiar. Porque hay madres que, está mal la palabra que voy a decir, pero es ilustrativa, ¿no? Hay madres que sangran a propósito al padre, ¿no? Es que tienes que darme tanto porque no me alcanza. Sí. Aunque dijera mi hija, aunque el individuo, el sujeto, pues esté en condiciones precarias o siga ganando los 10,000 pesos mensuales, entonces la señora ya quiere una camioneta nueva, ya inscribió a los hijos en golf, en natación, en karate, entonces está pidiendo más recursos. Sí. Y ahí ¿qué hace este pobre hombre? Lo que para dice defenderse? Laila, ¿no? El monto de pensión alimenticia tiene que ser de acuerdo a las necesidades de el menor y son de subsistencia, no de lujo. Entonces, Ok. eso es importante, la subsistencia digna, no lujos, no faltantes. Muy bien. Pues nos terminó el tiempo. Es un placer como siempre tenerlos aquí. Gracias, amiga, Y- muchas gracias. Y siempre nos falta tiempo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, abogado. Gracias, que Muchas tengan un buen gracias día. por tu apoyo Muchas siempre. Gracias, un gusto. Laila, qué bueno que viniste. Gracias. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Oli, gracias. Gracias, Linda. Gracias, Lalo. Gracias, al Gracias, auditorio. Lalo. Nos Gracias. escuchamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. See you later. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina